Ah, Mi nombre es Nicolás Paucar Calcino y soy de Perú, Cusco, provincia de Paucartampo y la nación Quero. Nicolás, empecemos por el motivo por el cual estamos reunidos, la profecía del águila y el cóndor. ¿Puedes contarnos un poquito sobre esta profecía, por favor? Sí, ah, las culturas o el hombre vive buscando la mejor historia para vivir. Dentro de esas historias están las profecías que culminan una historia para comenzar otra historia. Hasta que la profecía no se ha cumplido, sigue la historia, aunque esa historia implique deformarse o sea en el tiempo-espacio mal interpretado. Entonces, lo que se debe hacer en ese caso es dar por concluido por concluido el mito, o sea, la profecía, dando por realizado. Entonces normalmente hacemos este tipo de rituales para dar por concluido aquella historia que habían profetizado nuestros ancestros, que hoy somos nosotros la profecía de nuestros ancestros. Entonces en ese sentido es lo que hacemos encuentros del águila, el cóndor, porque fue la profecía del sur. Cuando el águila llegue al norte y vuele junto, llegará la paz. Fue la profecía del norte, cuando el cóndor del sur llegue al norte y vuele, llegará la paz. O viceversa, cuando el águila del norte llegue al sur y vuele junto, llegará la paz a la tierra. Entonces, ese cumplimiento, ese dar por realizado, eso es lo que hemos estado haciendo estos tiempos. Y se podría interpretar cóndor como el ser del sur y águila el ser del norte, pero también es cerebro, corazón. Se interpreta en situaciones más allá del cuerpo físico, como la madre al cóndor, el sur, como el padre, el norte. Es la unión del padre y la madre para dar el nuevo hijo. Eso es en un sentido metafísico, espiritual, pero en un sentido mucho más biológico se entiende como la unión de los dos hemisferios del cerebro. Cuando estos dos hemisferios logran correctamente funcionar en balance, eso es cuando uno logra entender su entorno, pero también al mismo tiempo se entiende como la representación de nuestro cuerpo o el reconocimiento de nuestro cuerpo a través de los elementales, como es el caso de agua, fuego, tierra, aire, donde nosotros en esta historia donde vivimos pues lo hemos desreconocido, y entonces al reconocer también llega una parte del balance en nuestro cuerpo por una cuestión de reciprocidad del reconocer estos elementales. Imaginándonos a la América como un ser, al continente americano como un ser, a veces yo me pongo a pensar sobre la migración. Ahorita, por ejemplo, somos más de 1 millón de peruanos en la parte del norte, o sea, seres que hemos venido del sur al norte, y de alguna manera traemos nuestras energías, nuestras raíces. Traemos lo que es la carga genética, traemos información, traemos conciencia, o sea, traemos cantidades de tierra. O sea, nuestra función como seres biológicos sobre la tierra es polinizar. Estamos polinizando, estamos trayendo tierra del norte al sur y tierra del sur al norte. Entonces, la razón por la que migramos también es buscando esa historia, supuestamente una historia mejor. Pero no es esa historia mejor. La historia mejor es cuando nosotros vamos a forjar una nueva historia sobre la historia que hemos vivido. Cuéntame sobre los queros, porque la nación de los queros no estuvo contactada por 500 años. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué decidieron bajar a Occidente, hacer el contacto en los 60? ¿Qué fue lo que sucedió? Sucede que los grupos, cuando se alejan
de la conciencia colectiva suelen perder la estabilidad del grupo. Entonces, en realidad pasa que nosotros como grupo hemos empezado a perder la estabilidad del grupo, razón por la cual teníamos que comunicar al mundo o a la colectividad de que nosotros existimos. Y cuando es como que nosotros estuviéramos ignorados por completo. Y cuando avisamos al mundo, es ahí recién donde recuperamos de nuevo nuestra estabilidad. Entonces, la razón principal por lo que hemos empezado a andar alrededor del mundo es para avisar al mundo que hay otras historias más bonitas donde podemos vivir, y que no es la única historia donde vivimos, no es la única realidad donde vivimos, sino que hay realidades donde podríamos vivir y compartir, y que también por otro lado pues no queremos que nuestra historia se acabe. Nuestra historia es bonita y no queremos que se acabe. Es bien interesante porque justamente, bueno, parte de lo que he aprendido contigo en estos 3 días o 2 días y medio maravillosos es el hecho de que el reconocerte y que otros te reconozcan y que la tierra sepa que existes, o que el agua sepa que existes, como lo acabamos de hacer ahorita, ¿no? Y es un poco lo que tú me estás diciendo con los queros al bajar, es decir, aquí estamos, reconozcámonos, ¿no? Existimos, y que de esa manera pueda surgir algo mejor. De ahí surge una mejor historia para todos en conjunto, porque antes pensamos que nuestra historia es mejor que la historia del otro, o que mi pensamiento es mejor que el pensamiento del otro, o la cultura que yo profeso es mejor que la del otro, o la dogma que yo llevo es mejor que la del otro, o la ciencia que he desarrollado es mejor que la de otro. Empezamos a imponernos, pero cuando empezamos a exponer nuestras historias, podemos encontrar un punto en común y compartir todos. Es una pregunta que te hice, que me la sigo haciendo. El nivel de capacidad de los antiguos peruanos, o los antiguos, bueno, no era el Perú, pero nuestros ancestros en todo caso, que se nota por a través de lo que nos han dejado, ¿no? Machu Picchu, Sacsayhuamán, las líneas de Nazca, etcétera. Pues era algo superior a lo que tenemos ahora. Ahorita no podemos entender cómo es que lograron hacer esas construcciones. ¿Qué pasó? Normalmente suelo poner este ejemplo para entenderlo. Hace 500 años, toda la cuántica que hoy apenas estamos a las puertas, estaba en funcionamiento. Las operaciones a distancia estaban en funcionamiento, o la medicina energética estaba en funcionamiento. Dar, recibir capacidades a distancia estaba en funcionamiento. Pero cuando llega el otro lado del mundo, el consciente éramos nosotros. Como nosotros éramos conscientes, nosotros teníamos que entender a la otra parte. Lo que pasó fue que nosotros nos hemos propuesto a entender estos 500 años como si fueran niños que van pataleando. Pero hoy creo que los pueblos originarios, o los pueblos que han quedado, lo poco que ha quedado, está listo para hablar, está listo para decir: esto se puede manejar también de esta forma. Pues creo que hoy se ha equilibrado. Ya podemos hablar de ese mundo que antes era imaginario, que antes era un mundo, maldito, del diablo, de lo que quieras. Pero hoy creo que podemos entender, con toda la tecnología que tenemos, ya podemos al menos ver una parte de ese mundo. Entonces, yo creo que estamos listos, preparados para entender. Entonces, simplemente esperaron el tiempo para que eso se entendiera. Por eso se le dio también la profecía del retorno de Pachacútec, que significa el regreso de la conciencia a la tierra.
Entonces, eso es lo que estamos experimentando. En los siguientes años, con la velocidad que estamos yendo de entendimiento, habrá una necesidad muy grande de querer entender nuestro entorno que estamos viviendo. Entonces, estamos en ese proceso poco a poco. ¿Qué sucedió el 12-12-12? El 12-12-12. He estado de cerca haciendo todos los trabajos energéticos con grupo de personas que sin nombre, sin yo estoy trabajando, sino trabajando en grupo para darlo por concluido la profecía, retorno de Pachacute. Se decía que América había recibido un hijo de Europa en forma de Francisco Pizarro y América tenía que devolvérselo ese hijo a Europa, y cuando eso ocurriera, entonces retornaría el Pachacute. Fue entonces cuando América, especialmente Argentina, estuvo embarazado, gestando ese hijo, y se devolvió a Francisco como papa de Europa. La idea que vino en un sentido más físico a poner en tela de juicio el desarrollo espiritual, filosófico, tecnológico de América, pues se lo devolvimos de nuevo como cultura ancestral. Eso fue, nosotros hemos estado siguiendo del lado, muy de cerca esa parte, y finalmente pues con la gran encuentro que se hizo en México el 2012, el encuentro entre el cóndor y el águila, para unificar de nuevo América, porque América fue desfragmentado en dos partes, como norte y sur, en dos miembros, a la cual lo llamamos el águila y el cóndor, y eso tenía que ser unificado de nuevo. Entonces, vivimos tiempos de profecía donde somos el enunciado de nuestros ancestros de hace miles de años. Si tomamos en cuenta eso, estoy seguro que podemos empezar a despertar la conciencia dormida en nosotros sin la necesidad del otro, sin la necesidad de alguna organización. Como bien dijiste, ¿no? Europa nos dio a Francisco Pizarro, que fue... Bueno, como todos sabemos, Europa hace 500 años nos dio pues un hombre, pues como ya lo conocemos en la historia. Hoy, después de 500 años, se lo hemos devuelto lo más preparado. Así que un líder espiritual. Un líder espiritual del mundo. Así es, que viene de América del Sur justamente. Es el primer hijo de América que ocupa ese trono. Y está haciendo un trabajo extraordinario además. Y está haciendo, porque eso es su rol en esta vida. Cuéntame, Cristo. ¿Qué cosa ha sido para nosotros? Sí. Desde la llegada de España a América, Cristo ha sido un referente de superación personal, no un referente de adorar ni a tomar, ni ir a rezar a las iglesias, sino un referente que nos ha permitido desarrollar cualidades y capacidades de sanarnos a nosotros mismos y poder sanar a nuestros seres queridos o nuestro pueblo. Entonces ha sido simplemente un referente que nos ha servido también para sobrevivir en las épocas de la Santa Inquisición, en las épocas
extirpación de idolatría. Me estás diciendo que vivimos en tiempos de Cristo. Pues cuando llegues a Nueva York, Miami, rápidamente te vas a dar cuenta que vives en una ciudad cristal. Y Cristo viene de cristal. A lo mejor no me explico. Los rascacielos son bloques de cristal. Prácticamente desde hace 2017 años vivimos en la era de nuestro Señor llamado Cristo. Vivimos en el tiempo del Cristo, en la ciudad del Cristo, en la conciencia del Cristo. Pero aún así tenemos que superar inclusive esa concepción. Cuéntame sobre esa vibración del mundo, esa vibración de cada cosa, sin necesidad de que no solamente los animales, las plantas, sino incluso ese ladrillo. ¿Cuál es esa concepción de que todo vibra, de que todo está...? Imagínate que todo tiene una frecuencia, así como frecuencia FM, AM, microondas o rayos ultravioletas. Absolutamente todo está en vibración y nosotros en una vibración. Los chamanes o los sacerdotes o los sabios de los Andes han aprendido a generar vibraciones que sean al igual de todo aquello que nos rodea, o sea, obviamente uno por uno. Y eso es lo que te da una capacidad de resonar con tu entorno, entender la unidad que hay entre tú y todo lo que te rodea. Entonces, el uso de esa forma de ver las cosas nos ha permitido ser parte de la unidad en cuanto a sentirnos, y en cuanto al uso, pues nos ha permitido utilizar o encontrar el uso correcto de las cosas. En cuanto a la información, nos ha permitido saber con cierta exactitud el componente químico de estas cosas que nos rodean, o de esas vibraciones que nos rodean de nuestro entorno, y así usarlo pues para cuestiones de medicina o combinación de ellos. Ha sido muy efectivo. Es toda una ciencia, ¿no? Sí. Pues la ciencia queda muy poco. Muy poco, porque si tú me dices científicamente cómo se hizo Sacsayhuamán o Machu Picchu, entonces yo me voy a sentar a escucharte atentamente. Pero si tú no logras decirme desde la ciencia cómo se hizo, entonces voy a seguir haciendo lo que yo sé hacer mejor. Se hizo a través de la vibración, moviendo energía, entonces. Todavía no especulemos, pero vamos a irnos a los hechos. Una de las cosas que yo también me ponía a pensar era el uso de las plantas sagradas, ¿no? Sí. Suben la conciencia del ser humano, y eso en nuestros ancestros era una práctica. ¿Tú crees que eso sí? Pero a ver, la pregunta es, tenemos millones de plantas. Combinar las dos plantas que logre esa activación en zonas del cerebro específico para fines de experimentar, llamémoslo, experiencias místicas, pues es un logro. Es uno en millones de posibilidades. Pero nuestros ancestros lograron eso. ¿Podremos entender algún día? ¿O estamos demasiado lejos de entender? Estamos mientras nosotros podamos entendernos a nosotros, y cuando empecemos a ver la ciencia, la tecnología, la religión y la política como medios que nos aportan a nuestra evolución de la especie humana,
entonces podremos entender. Pero antes de eso, si le damos más importancia a estos paradigmas, sin darnos ninguna importancia a nosotros, a lo mejor roguemos que algún día seremos entendidos por la ciencia. Nicolás, ¿qué consejo nos darías a los peruanos que vivimos en Estados Unidos? Que deberían estar orgullosos, porque vienen de personas, son herederos de una cultura excepcionalmente sabio, excepcionalmente grande, grandiosos, que deberían estar orgullosos que construyeron maravillas del mundo y que deberían estar, que vuestro recurso principal debería ser vuestra cultura, debería ser de abuelos. Escuchar a los abuelos. ¿Y cómo hacemos para recordar? ¿Recordar qué? Recordar eso, de dónde venimos. Y si la obra está ahí, ¿por qué no dan un paseo en las obras dejadas por nuestros ancestros? En vez de decir esto fue hecho por un extraterrestre, ¿por qué no dicen fue hecho por mi sangre? Sí, y hay una, tú tienes tu, se llama Casa y Pacha. Tengo una escuela que se llama Causa y Pacha, que ha sido puesta en funcionamiento para compartir la filosofía, la cosmogonía y la cosmovisión de nuestros ancestros con todos aquellos personas que quieran aprenderla y aplicar para su vida. ¿Dónde se puede uno...? Simplemente tendrán que entrar www.causaypacha.com o si no www.nicolaspaucar.com y ahí encontrarán la información a dónde dirigirse respectivamente. También das cursos online, Nicolás, ¿correcto? Sí, ahí ha sido muy difícil el volver a recuperar un sentido de existencia, un sentido de pertenencia a la especie humana en el planeta, un sentido de pertenencia al planeta. Por esa razón estoy haciendo cursos online porque se gasta demasiado tiempo yendo de un lugar a otro y es poco productivo. Entonces preferí decir, bueno, hagamos desde online que pueda llegar hasta tu casa para decirte, oye, esto te tienes que darte cuenta de esta forma. Y las personas que quieran ir a donde ustedes viven, a la Nación de los Jeros. Lo mismo, en ese mismo lugar que acabo de decir anteriormente, encontrarán toda la información para que los que quieren ir de visita a la Nación Jero o quieren tener algún tipo de experiencia con la enseñanza, pues también todas las actividades están en ese link. Tu libro, Así habla un Quero, ¿también se puede encontrar en Amazon o solamente...? Ya pronto va a estar en Amazon en inglés y en español el libro Así habla un Quero. ¿Qué ha significado para ti escribir ese libro? Ha significado compartir lo poco que conozco y lo mucho que ignoro de la tradición oral. Ha sido contar el cuento que me contaba mi abuelo, ha sido contar el camino que empecé a caminar cuando empecé a tener carencias, de cuando empecé a tener preguntas, el quién era yo. Entonces fue una forma de contar esa parte de mi historia personal. ¿Y quién eres tú? Yo hoy soy al 100% Nicolás Paucar García. ¿Y qué significa ser al 100%? Pues aceptar la parte biológica que soy, aceptar la parte energética que soy, aceptar la información que traigo, la tradición que traigo, aceptar 1000 cosas en mí.
¿Qué significa para los queros la vida y la muerte? Depende en qué nivel de conciencia estás. Podrías estar en un nivel de conciencia 1 o 2 y morir. Podrías estar en un nivel de conciencia 2, 3, no estar seguro se morirás. Podrías estar 3, 4 y no morir, jamás. Depende con qué lentes lo miras a la vida. ¿Y la reencarnación? La reencarnación básicamente para los jeros no existe, pero existe la elección. ¿Cómo así? Puedes elegir nacer donde quiero yo. O sea, puedes elegir a dónde quieres nacer ¿En dónde? y en dónde. Y cuando mueres, ¿el espíritu vive por siempre? ¿Es Depende del nivel de conciencia. eso? O sea, si tienes el nivel de conciencia, vive por Alta, siempre. sí. Si tienes un nivel de conciencia, no. Ahí quedó. Ahí quedó. Entonces, nos dedicamos a desarrollarnos a nosotros mismos para tener esa posibilidad. Una pregunta, bueno, como tú sabes, yo tengo un hijo con autismo. ¿Existe el autismo en la nación de los queros? No. ¿Existe retardo mental? No. ¿Existe ese tipo? No. No. No existe ningún tipo de discapacidad. No existe lo que en vuestro mundo existe, hospitales o policías o alguien que controle algo. ¿Todo es con la autoconciencia? Todo se maneja con responsabilidad. Con tener al padre dentro. Sí. Entonces, uno sabe lo que tiene que hacer a la hora que tiene que hacer. Extraordinario. Realmente, Nicolás, el tenerte acá es fabuloso. Espero que regreses otra vez a Los Ángeles a seguir difundiendo más este tipo de conocimiento que en una entrevista pues no se puede. No se puede ver, no se puede explicar, lo sé. Pero el ser que vive dentro de nosotros tiene 1000 formas de comunicarse. Así que confío que aquellos que realmente deciden tomar un camino evolutivo, de todas maneras lo tomarán. Y las que no, tampoco está bien. O sea, es así la vida. Todo está bien. Todo está perfecto así como está. ¿Y el simbolismo de la perfección cuál es? Pues no la tengo conmigo. No la tengo conmigo. Gracias a todos. Gracias.